Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos. Gracias al Señor por un día más, una semana más, que puedo conectarme con ustedes y compartir un estudio de la palabra del Señor. En esta tarde, como les anuncié, voy a hablar del tema Muéstrame tu camino. Hace un par de semanas atrás estábamos hablando acerca de este detalle, como un día Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Pero antes de que Moisés le pidiera al Señor que le mostrara su gloria, en ese mismo capítulo donde Moisés está hablando con Dios, le dice primero, y me estoy refiriendo al capítulo 33 del libro de Éxodo, en el verso 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Primero, Moisés le dijo: muéstrame tu camino para que te conozca. Es curiosa esa petición porque se supone que ya Moisés conocía al Señor y Dios mismo le estaba hablando. Él dice que él le hablaba a Moisés cara a cara. Es verdad que Moisés no lo podía ver a él, Dios estaba en la nube, pero Dios lo veía a Moisés cara a cara y le hablaba. Pero en los tiempos de antes, por demás está decir que, bueno, todavía no existían los celulares, ni las tabletas, no había computadoras, ni siquiera habían televisores o radios, ningún tipo de equipo electrónico, todavía no existían. Tampoco existía la Biblia escrita. Ellos aprendían de lo que los padres le enseñaban. Dios le había instruido desde tiempo de Abraham que cada padre de familia le enseñara a sus hijos el temor de Dios. Como en aquellos tiempos no había otro entretenimiento, se suponía que cada familia, cuando se sentara a comer, el padre de la familia aprovechara ese momento para hablar y contar a los hijos la historia desde la creación hasta donde ellos estaban, para que aprendieran a conocer a Dios y lo amaran y lo sirvieran. Ese era el único método que existía en ese tiempo. Así que cada uno sabía lo que sus padres le habían contado, pero no tenían ninguna otra forma de conocer a Dios. Y ahora Dios se le está revelando a Moisés y le está empezando a dar mandamientos y le está explicando lo que él quiere que el pueblo sepa. Y Moisés se está dando cuenta que servir a Dios es algo serio, que no es así como yo quiera, cuando yo quiera, sino que Dios tiene unos detalles, unas reglas, reglas es la palabra, mandamientos por los cuales Él va a regirse y que el hombre tiene que obedecer, cumplir con esos mandamientos. Entonces Moisés está un poco curioso de qué otras cosas más pueden haber que todavía él no sepa. Y le dice de esta manera: si he hallado gracia en tus ojos. Esa expresión es muy antigua, ya nosotros no hablamos de esa manera, pero nosotros usamos otro tipo de expresión, como que si me cae bien una persona o si me cae mal, ¿no? Hallar gracia es encontrar el favor de Dios, que cuando Dios ve a uno se agrade de uno. Y Moisés le dice: si yo he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y él luego repite: y halle gracia en tus ojos. O sea, él se da cuenta por los mandamientos que Dios le está dando al pueblo, que si ellos no se someten, no agradan a Dios. Entonces él quiere saberlo todo, porque ya Dios le había manifestado que había hallado gracia delante de él, y él no quiere perder eso. Fíjese, mi querido hermano, qué importante es que nosotros no nos sintamos tan seguros de nosotros mismos, sino que nos esforcemos en buscar y en agradar a Dios para no perder
la gracia de Dios que ya el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, así que el que crea estar firme, mire y no caiga. Porque nosotros, toda la humanidad, todos los seres humanos, somos vulnerables. Podemos caer en alguna tentación, el enemigo nos puede enredar y nosotros podemos actuar incorrectamente, casi que sin pensarlo, sin darnos cuenta, y después que lo hemos hecho, es que venimos a caer en cuenta que hemos hecho algo incorrecto. Entonces Moisés no quería perder. Entonces ya él sabe, ya Dios le dijo que él había hallado gracia, pero él está observando todos esos mandamientos y él se siente un poco temeroso de que si por alguna razón él pudiera perder esa gracia que Dios le había visto sobre él. Entonces le pregunta, muéstrame tu camino. Fíjese, Dios le está dando leyes, pero él quiere entender cuál es el camino, y no es el camino para llegar a Canaán, es el camino para encontrar a Dios. ¿Cuál es el camino que el ser humano debe de andar para encontrarse con Dios? Y vamos a mirar en esta noche algunos versos de la Biblia que nos hablan del camino del Señor y nos ayuden a entender la petición de Moisés. En el Salmo 25, el salmista David también hace esa misma petición. Salmo 25, en los versos 4 y 5, dice así: muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas, guíame por tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. El mismo sentir, el mismo deseo que tenía Moisés, ahora lo vemos expresado en David. Fíjese que las personas que entregan completamente su vida a Dios y aman a Dios de todo corazón, tienen ese mismo deseo. Ese mismo deseo debe estar en cada uno de nosotros. Conocer bien al Señor, conocer bien el camino que nos conduce a Dios para que nada nos confunda ni nada nos desvíe de ese camino. Entonces el mismo salmista David en el Salmo 18 dice dos detalles que nos ayudan a entender cómo es el camino del Señor. Dice el Salmo 18, los versos 30 y 32. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Él es escudo para todos los que en Él confían. Dos palabras usa el salmista para referirse al camino del Señor. La primera es perfecto. Dice, el camino de Dios es perfecto. Perfecto, la palabra perfecto viene de una raíz que significa completo. Una cosa que está perfecta, no le falta nada, está completa. Y luego dice, la palabra del Señor es intachable. Intachable quiere decir que no tiene tacha, o sea que no tiene falta de ninguna clase. Así que estas dos cualidades son bien importantes que nosotros las entendamos y nos sentamos seguros acerca de eso. El camino de Dios es perfecto. El Señor nunca nos va a dirigir en algo que sea malo, en algo que sea perverso, en algo de malas intenciones. El camino de Dios es perfecto. No le falta nada, está completo. Y la palabra de Dios, lo que Dios dice, no tiene falla. Cuando Dios dice algo, a veces a nosotros nos puede sonar raro o podemos pensar, ¿por qué Dios pidió esto? ¿O por qué Dios dice esto? Es porque nuestra mente es limitada y no entendemos bien las cosas. Pero lo que Dios dice no tiene falta ninguna. Por lo tanto, la mejor recomendación es creer la palabra del Señor. Entiéndala o no la entienda, yo la voy a creer y la voy a aceptar. Porque si Dios lo dice, eso está correcto y no hay falla en eso. Dicen amén. Podemos estar de acuerdo en esto.
Así es el camino de Dios. Y entonces inmediatamente dice que Él es escudo para todos los que confían en Él. Eso está muy bonito también, porque quiere decir que nosotros, los que hemos confiado en Él, los que obedecemos, los que creemos en su palabra, los que nos dejamos llevar por su dirección, Él se vuelve un escudo, o sea, Él es nuestro protector de cualquier cosa, circunstancia que tengamos que pasar. El Señor nos guarda y nos protege porque nosotros somos sus hijos. En otras palabras, hemos hallado gracia delante de Dios, hemos hallado el favor de Dios porque estamos siguiendo y obedeciendo la palabra del Señor. También en el Salmo 32, verso 6, Dios, hablando a David, le dice unos detalles muy bonitos. Dios está ofreciendo para enseñarle el camino y le dice: te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No sé si recuerdan que Dios, hablando acerca de David, había dicho: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. En otras palabras, lo que yo estaba buscando lo encontré en David. Y ahora le dice a David: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. El que usted tenga un corazón limpio, el que usted tenga el buen deseo de servir al Señor, el que usted tenga todas las intenciones de hacer las cosas bien, no le garantiza a usted que siempre va a hacer las cosas bien. Porque, como dijimos al principio, somos seres humanos, somos vulnerables y podemos caer en trampas del enemigo o perder la paciencia y actuar rápidamente y cometer errores. Por lo tanto, el Señor le promete a David, que ya le había dicho que era un hombre conforme a su corazón: te haré entender. Quiere decir, hay veces que tú no entiendes las cosas, pero el Señor te va a abrir tu entendimiento para que tú lo entiendas. Y luego le dice: te enseñaré el camino por donde debes de andar. Quiere decir que hay un camino que es agradable a Dios. Hay un camino que es el que Él quiere que nosotros caminemos. Porque no es solamente a David que se le está hablando, sino que todos nosotros, cuando leemos la palabra, entendemos que Dios nos está hablando también a nosotros por esa palabra. Cuando Dios se lo dijo a David y yo lo leo, yo lo estoy recibiendo como que Dios me lo está diciendo a mí. El Señor quiere enseñarnos el camino donde nosotros debemos andar. Y termina diciendo: sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, te estoy observando. Eso es bueno y eso es un poco, no sé qué palabra usar. Cuando yo era pequeña, yo oía muchas veces, cuando uno hacía algo mal, que los padres le decían a uno: Dios te está mirando. Así que Dios tenga la vista sobre uno es bueno, pero también es una advertencia: ten cuidado lo que haces, Dios te está mirando. No podemos vivir asustados porque Dios nos esté mirando. No debemos vivir con miedo, que Dios está viéndolo todo. Pero nosotros tenemos que saber que esa es una realidad. Dios está en todo lugar y Dios nos está mirando, Dios nos está observando y Dios tiene sus expectativas acerca de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos porque no queremos quedar mal delante de Dios, ni tampoco queremos que, si el Señor ha puesto su confianza en nosotros para llamarnos y hacernos sus hijos, nosotros dejarlo mal haciendo disparates. Nosotros necesitamos esforzarnos por andar el camino del Señor. Y el salmista sabía esto. Esta era una experiencia personal que él había tenido, como Dios lo había dirigido, cómo Dios lo había ayudado desde él bien joven. Él aprendió a buscar la dirección de Dios. Cuando él iba a salir a alguna guerra, alguna batalla, él no se lanzaba porque es lógico: si el enemigo me está persiguiendo, yo tengo que... No. Antes de salir, él buscaba al sacerdote y decía: consulta a Jehová si debo de salir o no. Hay veces que nosotros, cuando las cosas se nos complican, nos mandamos.
y esto es lo que hay que hacer y yo tengo que resolver esto. Pero David, en batallas, que eran cosas delicadas y peligrosas, él no se lanzaba, él buscaba primero hasta no tener una confirmación de Dios, no salía. Y eso le agradaba a Dios acerca de David. Tú y yo debemos desarrollar esa cualidad. Orar siempre, preguntarle al Señor, buscar la dirección de Dios siempre, porque a Dios le agrada eso. En el Salmo 23, muy conocido de todos nosotros, hay un verso que el salmista David dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En otras palabras, esa era su experiencia personal. Siempre que Dios lo dirigía, era un camino justo. Dios nunca lo dirigía a hacer maldades, perversidades ni violencias si no era necesario, porque el enemigo era terrible. Pero las sendas, los caminos que Dios le estaba haciendo a David conducir, él encontraba que todos eran justos. Y tú y yo vamos a descubrir eso también. La Biblia dice que los juicios de Jehová son todos justos. Cuando usa la palabra juicio, quiere decir las declaraciones, las cosas que Dios dice, todas son justas. Y nosotros en eso podemos encontrar descanso. Nuestro Dios es un Dios bueno. Podemos servirlo, podemos andar sus caminos tranquilos, que Dios siempre nos va a guiar por sendas de justicia, por caminos que son correctos y justos. Pero para responder a la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿qué es el camino del Señor? Vamos a irnos al Salmo 119. En el Salmo 119 vamos a leer varios pasajes. Si usted quiere abrir su Biblia y tenerla abierta, le voy a decir por qué versos vamos. Es un salmo muy largo, no lo vamos a coger, no se asuste, que no lo vamos a coger todo. Pero vamos a coger ciertos pasajes que hablan acerca del camino del Señor. Y vamos a mirar los 3 primeros versos para comenzar. Que dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Quiere decir que los que andan en la ley de Jehová son perfectos de camino. Porque si tú estás obedeciendo lo que Dios manda, entonces estás caminando por un camino perfecto. Como dijimos que Dios es perfecto. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, dice el verso 2. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que estamos hablando de qué son los caminos de Dios. Pues los caminos de Dios son obedecer los mandamientos de Dios. Y la persona que se dedica, se compromete, tiene ese deseo de obedecer lo que el Señor manda, está en un camino perfecto, número 1. Y segundo, al final dice: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos manda es a ser considerados con los demás. Si usted se pone a leer los 10 mandamientos y todos los mandamientos que el Señor Jesús le dio a los discípulos, se tratan de amar al prójimo, se trata de no hacerle daño al prójimo. Y sobre todo, que amemos primero a Dios, que es el primer mandamiento. Pero de ahí para abajo, todos los demás tienen que ver con tratar bien a los demás. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice con corazón sincero, lo primero que se nota es que dejamos lo malo. Y no es solo alejarse de lo malo, sino que tratamos de agradar a Dios. Entonces, si nosotros miramos ese mismo Salmo 119, empezando en el verso 28, dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vamos a parar ahí. Hazme entender. ¿Se acuerdan que en el Salmo 32 Dios le dice: te haré entender? Bueno, hay veces que uno lee la palabra y no entiende muy bien qué es lo que quiere decir el Señor. Ese es el momento de decirle: Señor, ilumina mi mente, ayúdame a entender qué es lo que tú quisiste decir con esto.
Y eso es lo que el salmista le está diciendo. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Porque cuando nosotros, nuestra mente es abierta y nos damos cuenta por qué el Señor nos está diciendo esto, qué es en sí el centro de este mandamiento, nos damos cuenta qué maravilloso es nuestro Dios. Dios nunca nos manda a hacer nada por puro capricho. Todas las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer o que no podemos hacer tienen una razón muy justa y muy buena para nosotros. A lo que tenemos que descubrirlo. Pero entonces él sigue diciendo, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es querer saber lo que va a pasar. Se deshace mi alma. Yo no sé si alguno de los que está escuchando tiene ese problema de ser ansioso, tener ese hábito de sentirse como preocupado por lo que va a pasar mañana o lo que puede suceder. Si esto sucede, si este hace esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ese tipo de pensamiento, tratando de adelantarnos. Cuando el Señor dijo, por nada estén afanosos, basta cada día su propio afán. O sea, vamos a vivir en el presente. No debemos de estar anticipando qué será lo que va a pasar mañana. Cada día a su tiempo. Y cada día le pedimos al Señor su ayuda y cada día podemos ver al Señor ayudándonos, abriéndonos caminos, dándonos nuevas oportunidades. Pero la ansiedad mata a uno. La persona que padece de ansiedad se enferma, le afecta sus nervios y también afecta su relación con las demás personas. Cuando una persona está ansiosa se pone irritable, se molesta por cualquier cosa. Entonces el salmista, cuando se sentía de esa manera, porque él a veces estaba en peligro, él a veces era atacado por enemigos, o sea, la situación de David era bastante complicada, quizás mucho más complicada que la de nosotros. Y él dice, se deshace mi alma de ansiedad. Entonces ahí viene la petición, susténtame según tu palabra. Usted no puede evitar que cuando hay alguna mala noticia, su corazón se acelere y usted se sienta bien temeroso de qué será lo que va a pasar. Usted no lo puede evitar, porque esa es una reacción. Pero usted no tiene que mantenerse en esa reacción. Lo que usted puede hacer es, cuando usted se siente de esa manera, ir al Señor. Decirle, Señor, susténtame con tu palabra. Usted sabe cuántos versos en la palabra de Dios nos hablan acerca de confiar en el Señor, no afanarse, dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántos versos en la Biblia nos prometen que el Señor va a estar con nosotros, que nos ayudará, que nos sostendrá con su mano? Cuando usted va a la palabra y se pone a leer, su alma se relaja de esas tensiones. Y el físico también, porque la mente trabaja mucho sobre el cuerpo. Cuando usted se pone ansioso, el cuerpo entero se pone tenso. Cuando usted abre su Biblia, comienza a leer calmadamente, cuando usted cierra sus ojos, le dice, Señor, susténtame con tu palabra, ayúdame, cálmame, dame paz. Ahí mismo empieza el Señor a obrar en usted y usted empieza a relajar esas tensiones. Y eso es lo que el salmista está haciendo. Él ya había aprendido cómo ir al Señor con esas situaciones y encontrar la ayuda que necesitaba en el momento que lo necesitaba. Sigue hablando y dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Fíjese que él siempre regresa a la palabra de Dios. Cuando él habla de la ley, está hablando de lo que Dios mandó. Él se está refiriendo mayormente a la ley dada a Moisés. Estamos hablando del rey David, muchos años después de Moisés. Él conoce la ley de Moisés. Y entonces él dice, aparta de mí el camino de la mentira. Nosotros sabemos, Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. En aquel tiempo ellos no tenían esa revelación, pero no hay que ser muy inteligente para saber que la mentira está mal y que la verdad es lo que está bien.
No hace falta mucha educación para uno darse cuenta que el que habla con mentiras tiene malas intenciones. Entonces, el salmista le dice al Señor, Señor, aparta de mi camino la mentira. Hay tanta gente mentirosa en esta vida. Usted se encuentra tanta gente mentirosa porque eso es lo que más abunda. Usted va a comprar algo y el vendedor le está mintiendo. Le hace creer que esto es la maravilla y es lo mejor, y cuando usted se lo lleva para su casa se encuentra que la calidad no era lo que el vendedor dijo que era. Usted habla con una persona y usted no sabe si le puede confiar o no, porque todo el mundo miente. Hay mucha gente que actúa hipócritamente y delante de uno le dice una cosa y por detrás habla mal de usted y lo critica. La mentira está pero suelta por la calle. Y el salmista se había dado cuenta de eso. Entonces cuando él ora, él le dice, aparta de mi camino la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Otra palabra, porque tú eres bueno, ayúdame a mantenerme en tu ley. Y ahora viene un detalle que es muy importante. Dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí y me he apegado a tus testimonios. Ahora esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque cada uno de nosotros tiene que hacer una elección. Vivimos en un mundo que todo el mundo miente. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo, que es el padre de toda la mentira, Jesús dijo que él es el príncipe de este mundo. Así que el diablo está convenciendo a todo el mundo de actuar con mentiras. Entonces, si nosotros amamos al Señor y queremos servir al Señor, nosotros tenemos que hacer una decisión como la hizo el rey David. David dijo, yo escogí el camino de la verdad. Tú y yo necesitamos escoger hablar verdad. Tú y yo necesitamos escoger no dejarnos llevar por cualquier cosa y comprobar si eso le agrada al Señor o no antes de nosotros aceptar ninguna cosa. Nosotros estamos viendo que estamos en un mundo lleno de mentiras y que nosotros no podemos ser igual que los demás. El diablo opera a través de la mentira para engañar al hombre, para conducirlo a pecar. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, entonces nuestra mente se aclara para nosotros detectar las mentiras del diablo y no caer en las trampas de él. Pero cada uno de nosotros tiene que haber hecho una decisión y escoger el camino de la verdad. No podemos dejarnos arrastrar por las mentiras del diablo, sino que tenemos que aprender a rechazarlas y a resistirlas. Aunque en el momento la mentira parezca ofrecernos algún beneficio personal, es una elección personal que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y es que hay veces que si mientes, sacas más ganancias, vamos a decir, en los taxes que vas a llenar. Si pones algunas mentiras, a lo mejor te devuelven más dinero. O pones alguna mentira en una solicitud para una cosa que otra y consigues una mejor recompensa en dinero. Es que a veces si mientes te puedes librar de un problema y la tentación a mentir es grande porque es tan fácil mentir. Así que el que anda en el camino de Dios tiene que aferrarse a la verdad, tiene que hablar verdad, no mentir bajo ninguna circunstancia, como lo dijo el salmista en el Salmo 15. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y luego él mismo responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni le hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Querido hermano, la pregunta que empieza ese salmo diciendo es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tus santos montes? Nosotros como cristianos, nosotros tenemos que preocuparnos de estar seguros que nosotros vamos a llegar a las mansiones eternas como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo he visto hasta muchos cristianos mintiendo, porque la mentira está tan popular y es tan fácil, la tentación es tan grande, pero la Biblia dice que los mentirosos no entrarán allá. Lamentablemente, no importa cuántos años usted lleve en la iglesia, si usted sigue mintiendo para defenderse y para no caer en problemas, si usted sigue mintiendo para hacer mejores ganancias, se va a llevar una sorpresa triste cuando se presente delante del Señor. Nosotros necesitamos estar seguros que no tenemos de qué avergonzarnos cuando nos paremos delante del Señor. Cuando el salmista pone estas cosas, una de las cosas que dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, aunque me perjudique decir la verdad, yo no por eso voy a mentir. Yo tengo que tener el valor de decir la verdad, aunque yo no gane nada, y al contrario, pierdo si digo la verdad. Pero sabiendo que Dios odia la mentira, yo no puedo mentir para una ganancia mía. No puedo. Cada uno de nosotros necesita hacer esa decisión. Seguimos con el Salmo 119 y yendo al verso 35 dice así: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella pongo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Aquí ahora vemos otra cosa. Primero mencionó la verdad y la mentira. Ahora estamos hablando aquí de la avaricia y de la vanidad. ¿Qué es la avaricia? Avaricia es querer tener mucho. Pero la vanidad se refiere a lo que es vano, lo que no tiene valor. Entonces el salmista dice: inclina mi corazón a tus testimonios, en otra palabra, a lo que tú dices, no a la avaricia. Porque el afán de este mundo es de ganar mucho dinero, de hacerse rico. Siempre estamos tratando de ver cómo puedo traer más dinero a la casa. Pero él dice: aparta mis ojos de eso y que no vean la vanidad. O sea, que mis ojos no se llenen de ese deseo de tener muchas cosas, porque eso no vale nada. Eso no tiene valor. El valor de las cosas materiales es un valor temporal. Nada más nos sirve aquí. Las cosas espirituales, como dijo el Señor, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de arriba tienen valores eternos. Inmediatamente que dice eso, dice: avívame en tu camino. ¿Qué es avivar? Avivar es volver a la vida. Sucede, mis queridos hermanos, que cuando el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente tratando de confundirnos y nosotros le damos cabida a esos pensamientos, nuestra alma como que va decayendo, nuestro espíritu se va decayendo. Entonces el salmista David le dice: avívame, vuélveme a la vida en tu camino, o sea, que yo me sienta feliz obedeciéndote. No que yo lo haga como voy a tener que dejar pasar esta oportunidad porque como Dios no quiere. No, avívame en tu camino, hazme sentir feliz de que soy cristiano, hazme sentirme feliz de que te tengo a ti. Y aunque no tenga esas cosas materiales que el mundo le parece que son la gran cosa, para mí la gran cosa es tenerte a ti conmigo. Tú eres mi fortaleza, tú siempre me has ayudado, tú eres el que estás a mi lado sosteniéndome, y eso para mí es de mucho más valor que 2 o 3 pesos más que yo pueda conseguir. Y termina diciendo: confirma tu palabra a tu siervo. Ahora fíjese bien, ya David era rey. El rey en aquellos tiempos era lo máximo. Le decían soberano a los reyes. Ellos tenían la última palabra.
Ellos podían hablar, mandar, exigir y todo el mundo que se calle la boca y hagan lo que el rey dijo. Así que en lo físico y en lo material, él era lo más alto que podía llegar a ser. Él era el rey. Pero cuando él se presenta delante de Dios, él sabe cuál es su lugar. Yo seré el rey aquí en la tierra, pero delante de ti soy solamente un siervo. Ese es el corazón que Dios le agradaba acerca de David. Porque nosotros tenemos la tendencia a llenarnos. Aquí usamos la frase de decir inflarse, ¿no? Mientras más alta posición uno va alcanzando, uno se va llenando, inflándose como que, wow, yo soy tan importante. Pero el rey David, siendo rey, sabía ponerse en su lugar. Soy tu siervo, y luego dice que te teme. Los sirvientes en aquellos tiempos tenían temor de sus dueños porque si no lo agradaban, el dueño podía castigarlo con golpes, azotes. David sabía que Dios no le iba a dar azotes, pero sabía que Dios tiene sus maneras de corregirlo. David cometió faltas, él no era perfecto, él era un ser humano. Y Dios le envió un profeta y le habló fuerte y le dio unos castigos y unas consecuencias muy serias que las tuvo que soportar por un montón de años. No fue una cosita de hoy. Años completos sufriendo las consecuencias del pecado que había cometido. Pero de todos modos, él decía, tu siervo que te ama, que te teme. En otras palabras, había temor, había respeto, había reverencia. Es que los que andan en el camino del Señor y están pendientes de lo que Dios dice, saben mantenerse en el lugar donde deben de estar y no se sobrepasan, como dijo el apóstol Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. David como rey tenía el privilegio de tomar decisiones. Sin embargo, mira como él dice en el verso 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esa era su actitud acerca de la ley de Dios. Consideré mis caminos, o sea, me puse a pensar, ¿estoy haciendo yo esto bien o no? Y volví mis pies a tu testimonio. O sea, si me doy cuenta que me estoy desviando, regreso rápido. Dice, me apresuré y no me retardé. O sea, lo hice pronto. Tan pronto me di cuenta que estaba mal. Arreglé y regresé para atrás para mantenerme guardando tus mandamientos. Esa es la actitud que Dios le agradaba acerca de David y que usted y yo podemos desarrollar si queremos agradar al Señor. Porque mire, en el Salmo 27 nosotros vemos algo interesante en el verso 11 que David dice acerca del camino de Dios. Y es esto. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, por más que uno trata de hacer las cosas correctamente, la situación se pone mucho más difícil cuando la gente que anda con uno buscan hacernos daño de alguna manera o nos maltratan de alguna manera o nos ofenden. Entonces, aunque usted estaba tratando de hacer las cosas bien, de momento las cosas se ponen bien difíciles porque usted mismo puede perder, como nosotros decimos, me sacó de quicio. Es posible que esa no fuera su forma ni usted quisiera actuar así, pero en un momento perdió la paciencia por algo que sucedió. Ese es el sentido de ese verso. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Por causa de lo que mis enemigos están haciendo, yo me veo tentado a reaccionar. Ve, la vida a veces consiste de algunas reacciones. Si a usted lo están tratando bien y le están hablando en una forma amable, usted contesta en una forma amable. Pero si a la persona se altera y le empieza a gritar, usted reacciona y empieza a gritar también. Son reacciones.
Entonces David quería, ni aún en esos momentos, ofender a Dios. Y le dice, ayúdame a actuar correctamente a causa de mis enemigos. Cuánto nosotros necesitamos reconocer qué vulnerables somos con estas cositas. Y cuánto nosotros necesitamos aprender a orar como oraba David, para que el Señor nos ayude a mantenernos haciendo lo correcto a pesar de lo que otra gente haga, porque después nosotros nos excusamos echándole la culpa al otro y diciendo, bueno, lo que pasó fue que, y si no me hubieran hecho esto, yo no hubiera hecho esto, y si no me hubieran dicho así, pues yo no hubiera contestado así. Pero no podemos justificar lo mal que hicimos con lo que la otra persona hizo. Necesitamos estar conscientes de que cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí, de lo que ha hecho, y pedirle a Dios que nos ayude a controlarnos aún cuando las otras personas estén actuando mal hacia nosotros. Así que para concluir, mis queridos hermanos, vamos a llegar a la conclusión de que conocer el camino de Dios nos lleva a conocer el sentido de Dios. Fíjese lo que Moisés había dicho: enséñame tu camino para que te conozca. ¿Han oído ustedes ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Si andas con gente buena, vas a actuar igual que ellos, pero si te juntas con mala compañía, te vas a contagiar y vas a terminar haciendo lo mismo que ellos hacían. Cuando Moisés dice, muéstrame tu camino para que te conozca, tú vas a conocer más al Señor, vas a andar más cerca del Señor y tu comportamiento va a ser correcto y agradable a Dios, porque vas a entenderlo, vas a conocer, vas a entender cómo es que Dios piensa y por qué Dios te dice lo que te dice, y entonces lo haces con mejor voluntad. Así nuestra intención al ver cuál es el camino de Dios es de seguir el camino. No estamos por curiosidad, déjame ver cómo es tu camino, sino que Moisés lo está preguntando para él seguir ese camino. David también lo preguntó porque él quería seguir el camino. Y usted y yo necesitamos tener esa intención en nuestro corazón de seguir el camino del Señor a medida que lo vamos conociendo. Si nos disponemos a obedecer al Señor, eso automáticamente nos lleva a que hallemos gracia delante del Señor. ¿Qué es lo que Moisés dice? Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Fíjese como lo dice en un salmo: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios ama a las personas que lo aman. El Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En otras palabras, cuando Dios ve que lo amamos y estamos tratando de obedecer todo lo que Él nos manda, se pone contento, nos ama y viene a morar con nosotros. Así que Moisés estaba bien claro cuando él le dijo al Señor así: muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia delante de tus ojos. Ojalá que ese sea el sentir de todos nosotros, descubrir cuál sea el camino de Dios para seguirle en obediencia perfecta, conociendo que no hay nadie que nos ame tanto como nuestro Dios y que vale la pena servir a un Dios tan bueno como nuestro Dios. Porque el que obedece la palabra del Señor halla gracia delante de sus ojos y es amado por Dios. Y Dios se complace en venir a Él y hacer su morada en Él. Bueno, mis queridos hermanos, con eso voy a terminar en esta noche. Dios me lo bendiga. Esto va a ser todo en esta tarde. Soy la pastora Raquel Martínez.